hemos tomado tus santas escrituras, palabra viva, palabra eficaz, palabra santa, palabra que tiene el poder de transformar vidas, Señor bendito, y transformar sociedades. Por consiguiente, esta palabra gloriosa sea, Señor Jesús, direccionada a nuestro corazón. Sí, Padre Celestial, tu palabra nos alimente. Tu palabra, Señor, llegue profundamente a nuestra alma. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, estén cómodos. El Evangelio según San Juan, evangelio general. Un evangelio que está dedicado para que todos los pueblos del mundo tomemos lectura de la vida y obra de Cristo Jesús. Esa es la intención del escritor Juan el apóstol amado por los años 96 de la era cristiana, cuando escribe casi ya al final del primer siglo este precioso evangelio. Antes de el evangelio según San Juan estaban los evangelios que ya la iglesia cristiana del primer siglo los leían. El primero en el tiempo, Marcos, que apareció entre los años 55 al 58, fue el primer evangelio en el tiempo. Los evangelios de Mateo y Lucas en el año 60, y luego este evangelio más tardíamente en el año 96. Enriquecen la biografía de la vida y obra del Cristo, de Jesús, del Señor, del Jesús histórico, porque aunque su género literario bíblico es el mensaje de la esperanza, el mensaje de la alegría, que es evangelium en el campo de la literatura bíblica, sin embargo hablan de un personaje histórico, porque la narrativa con la cual los escritores narran los hechos históricos de Jesús el Cristo, el verdadero, el santo, el puro, porque Jesús no es una idea de la fábula, porque hablar de los acontecimientos de Jesús no es pensar que es una idea de un cuento. No, señor, es historia sagrada. Los años de los escritores, los personajes que son los biógrafos, ellos son los biógrafos de la vida del Señor Jesús. ¿Qué es un biógrafo? Alguien que escribe sobre la vida y la obra de un distinguido personaje de la historia universal. Al punto que el Señor Jesús dividió la historia de la humanidad en antes de Cristo y después de Cristo. Ese elemento en los libros de historia de toda parte del mundo y en cualquier lenguaje nos habla de un Cristo verdadero. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor, al Dios Todopoderoso? Eso afirma nuestra fe, queridos hermanos y amigos que están deseosos de aprender el cristianismo. El cristianismo no se sustenta sobre la base de una fábula o de un cuento o historieta. El cristianismo toma sus bases en la historia universal, y de ese acontecimiento del Cristo glorioso es que está escribiendo Juan. La literatura juanina, como se dice al evangelio de según San Juan, esta literatura de Juan expresa algunas palabras en la vida y obra de Cristo Jesús que los otros evangelios no lo citan, porque su perspectiva es presentar a Jesús, el Cristo, el Salvador, el Mesías. Mesías para los israelitas es el Salvador, lo cual para los griegos es Cristo, o para los que entendemos en un lenguaje latín, ungido, o el español, Salvador. Amén. Un Salvador. ¿Y Salvador de quién? Salvador de su pueblo Israel, y también Salvador de todos los pueblos del mundo, la humanidad. Esto es hermoso. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente llegó a salvar a su pueblo Israel. En el libro mismo de San Juan
dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sin embargo, el lenguaje con el cual escribe Juan es un lenguaje bastante simbólico también en muchos de los casos, y necesitamos saber interpretar el texto. Por ejemplo, Jesús, el pan de vida, es un pensamiento en figura de metáfora que quiere decir corto el pensamiento, pero encierra una cantidad de conocimiento. Jesús, nombre propio. El pan es alimento. En la expresión del griego es artón, y artón quiere decir alimentos, comida. No solamente es pan de maíz o de trigo, sino artón, alimentos. Cuando se dice Jesús el pan de vida, por favor, no solamente pan de maíz o pan de trigo, sino alimentos. Qué promesa tan grande para un pueblo que necesita comida, porque no solamente la dieta de una persona se constituye de pan, no, necesitamos otros alimentos que puedan fortalecer nuestra vida. Por consiguiente, Jesús es el pan, los alimentos que producen vida. Solo que está en metáfora, que quiere decir comparación. Jesús, el pan, y ahora de vida. Bueno, si se tratase de un pan que sea para la vitalidad de la vida, bueno, entendemos, es un pan con ingredientes nutritivos y hace bien para la salud de una persona. Pero Jesús, el pronombre personal, el Jesús, el pan de vida, o el nombre propio Jesús, a él se refiere. El pan de vida se está tomando nada más y nada menos que a la existencia mismo. Vida es la existencia. Vida es todo lo que nos hace comprender que estamos en esta existencia. Esa es la vida. Entonces, ¿quién es la vida? Es Jesús. A más de ello, es el alimento que produce vida. Realmente, quien no tiene a Jesús, le falta todo, porque no tiene la vida. Y cuando el Señor Jesús aparece con estas palabras, no es comprendido ni siquiera por su mismo pueblo, porque el lenguaje, anotadlo, el lenguaje figurado que utiliza, no lo llegan a entender muy bien ellos. Cuando el Señor Jesús dice: yo soy el pan que descendió del cielo, entonces ellos dicen: ¿cómo que el pan que descendió del cielo? O también dice: yo que descendí del cielo. ¿Y sabe qué le dicen? Le dicen: conocemos a tu padre José, el carpintero, conocemos a tu madre María, conocemos a tus hermanos y tus hermanas. ¿Cómo dices tú que desciendes del cielo? No, eso es blasfemia, y esa blasfemia se paga dándote un juicio de lapidación. Vamos a tomar piedras, te vamos a echar piedra y te vas a morir por decir lo que estás diciendo. ¿Cómo que te comparas a Dios? ¿Cómo que te haces hijo de Dios? ¿Cómo que dices que eres divino si eres terreno? Eres de aquí. ¿Cómo que estás hablando que tú eres el pan que descendió del cielo? En ese sentido, hay que señalar que este discurso que usted está leyendo, Jesús el pan de vida, es un discurso académico de enseñanza, nada más y nada menos que en la escuela de Capernaum, la escuela o la sinagoga de Capernaum. ¿Sabe? La sinagoga era la escuela principal de la aldea de Capernaum, donde todos los israelitas iban a prepararse acerca del conocimiento de la Torá o de la ley, que para nosotros desde este punto de vista significa todo el Antiguo Testamento. Estudiar todo el Antiguo Testamento para conocer y declarar a Yahvé, a Jehová, como el Dios eterno, para aprender las costumbres, para aprender los ritos, para aprender a obedecer la ley, para aprender a hacer el culto a Jehová. ¿Dónde aprendían todo eso? En su escuela de formación, que es del judaísmo, que es la sinagoga.
Y en la sinagoga, en el lugar donde es el púlpito, se le brindaba esa oportunidad a los que sabían leer bien. Y los que sabían leer bien eran los maestros. Y los que sabían interpretar una lectura de la Torá o del Antiguo Testamento, solo lo hacen los maestros. Solo los doctores de la ley lograban leer e interpretar los textos. Quede claro entonces que el Señor Jesús, como maestro y como muy buen maestro, está en la sinagoga. Alguien dirá: pastor, fortalezca ese contenido que usted está diciendo. Lea el verso 59 de este capítulo 6. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Capernaum era la aldea donde él vivía, donde él creció, donde él se pertenecía. Por eso decirle eso en su propia escuela, donde desde niño él acudía a Capernaum, donde él tenía maestros de la Torá o de la ley que eran doctores en la ley, entonces lo conocían, lo distinguían. Y cuando él habla que él es el pan que descendió del cielo, les disgustó totalmente esas palabras, porque no le comprendían, porque no lo entendían. De allí que el Señor Jesús dice que el profeta no es entendido en su propia casa y en su propia tierra. Y de allí que la misma familia, sus hermanos le decían: sabes, hermano, si quieres conquistar a otro con tu mensaje, vete de nosotros, ándate a otras tierras donde no te conocen. Y el Señor entonces tenía que decirle que sí, así es, que el profeta no es comprendido en su propia tierra y en su propia parentela, en su propia casa, que es necesario enseñar a otras partes, en otros lugares. Pero el Señor Jesús quería impactar con su mensaje desde su casa, que es elemental, hermanos, para un maestro, para una maestra, que la enseñanza repose primero en la casa. Porque si no conquistamos a los nuestros de la casa, ¿cómo vamos a conquistar a otros que no los distinguimos? Y la respuesta es la siguiente: sí, tardaron en sus hermanos en reconocerle que Él es el Cristo, que Él es el Mesías. Pero dos de sus hermanos, de los 4 que menciona la Biblia, 2 de sus hermanos se convirtieron en grandes exponentes del cristianismo de la iglesia del primer siglo. Amén. O sea que cuando lo vieron en la cruz del Calvario, murió por los pecados de la humanidad, por los de sus hermanos, sus hermanas, la familia. Entonces ellos reconocieron y dijeron: de verdad, Él es el Mesías, Él es el Cristo. Los hebreos, para que a alguien le determinen que es el Mesías, ellos no están hablando en el pensamiento del judaísmo. Ellos jamás comprenden que un Mesías es un enviado del Dios Padre para que haga un trabajo en esta tierra. Los israelitas, en su monoteísmo estricto, creen en un solo Dios soberano y santo. Cuando ellos hablan de que su Mesías viene a gobernar el mundo, ellos comprenden y entienden que es Dios mismo gobernando esta tierra, Dios mismo acercándose a la humanidad para salvarlo. De allí que la palabra en el hebreo Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. ¿Quién tiene alabanzas para Él? La gloria, la honra, la adoración. El Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios bendito, el Dios puro, el Dios santo, el Dios que ha transformado nuestra vida, aquel que nos ha dado la capacidad de entender el mensaje de la salvación. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, es en la escuela del pensamiento del judaísmo, la sinagoga. Se levantaban estas escuelas para sostenimiento de la fe a través de la enseñanza y de la academia que se recibía en la sinagoga. Allí se iba y se llevaba a los niños desde los 3 años para que comiencen a relacionarse con la ley o la Torá, aprendiendo las sagradas escrituras desde temprana edad. A los 3 años ya ingresaban allí a la sinagoga y se extendían hasta los 12 años como una educación básica donde se les enseñaba lo más importante de toda la ley o la Torá para que se mantengan fieles. Y después de los 12 años se elegían los mejores estudiantes para convertirlos. De 12 a 30 y 40 años los llevaban para estudiar la Torá o la ley, para convertirlos en doctores de la ley.
toda esa cantidad de años para convertirlos en doctores de la ley, rabinos. Ellos son los que sostienen la enseñanza para su pueblo hasta el día de hoy. Los gran rabinos, los que son considerados mi alto, mi señor en cuanto a la enseñanza, lo declaran así ellos en su pueblo. Amén. Entonces estamos ante la figura de un gran maestro como es el Señor Jesús, que a la edad de 30 años comienza a enseñar su pensamiento, el pensamiento de la libertad, el pensamiento de alejarnos del yugo de la esclavitud, no del imperio romano que gobernaba en aquellos días en los tiempos de Jesús, sino del yugo amenazador del pecado, que es lo que realmente condiciona a los hombres a otro tipo de esclavitud, como es abusar del prójimo y someterlo en lo más bajo a la servidumbre de otro hombre. Esa es la esclavitud. Y en esa esclavitud también hay otras esclavitudes, que son los vicios, los desórdenes, las inmoralidades sexuales, la brujería, la hechicería y un sinnúmero de formas de esclavizar la humanidad en un solo concepto que se llama el pecado. El pecado, que quiere decir infracción a la palabra de Dios, que quiere decir omisión a la palabra de Dios, que es desobediencia a la palabra de Dios. Y que cada vez que alguien practica la transgresión, la omisión, la desobediencia a la palabra de Dios, el resultado por practicar pecado es la muerte. Pero aquel que recibe a Cristo Jesús ya no puede ser gobernado por el pecado y llevado de un lado para otro para los antojos del pecado y del maligno, sino que nos levantamos con libertad en el nombre maravilloso de Jesús, porque el que cree en Jesucristo alcanza la vida eterna, porque en Él tenemos vida y vida en abundancia. Alabado sea el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Pero dentro de esta metáfora del verso 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Entonces estamos comprendiendo que Él dice: yo soy. Por favor, seguid escribiendo. El libro de San Juan es un libro que se escribe con la declaratoria de los yo soy. ¿Por qué se utiliza más en San Juan el yo soy? El verbo haya en el mundo hebreo le pertenece con exclusividad a Jehová, el Eterno. Cuando Moisés le preguntó a Dios en su manifestación allí en la zarza ardiendo con fuego, le dijo: ¿cómo te llamas, Dios? ¿Y qué le respondió Dios de la zarza? El que hablaba le dice: ¿cómo me preguntas por mi nombre? Yo soy el que soy. Si escuchamos, yo soy el que soy. El verbo hayad, que en el hebreo significa el que existe por sí mismo. Esto a uno lo pone a pensar muchas veces y uno dice: bueno, nosotros somos la creación de Dios. Estamos entendidos. Pero a Dios, ¿quién lo creó? Y logramos incluso perder hasta el sueño pensando: ¿y Dios quién lo creó? ¿De dónde vino? ¿Cómo es que Él está allí en el universo? ¿Cómo hizo un universo tan perfecto y ordenado como el que tenemos? Que obvio que toda esta perfección no es el resultado de la nada. La nada tiene que producir nada. Pero el universo no es nada. El universo es perfección absoluta, leyes completamente perfectas. Entonces no puede ser que la casualidad produzca leyes perfectas. No puede ser que la suerte produzca humanidad. No puede ser que la nada produzca tanto complejo universo. No, Señor, tiene que detrás de todo este universo existir un ser
que tiene todo el poder, que tiene toda la autoridad, que tiene todo el dominio sobre las leyes del universo, que tiene toda la facultad de traer a la existencia lo que no existe por su poder, por su palabra. Y el libro de los Hebreos dice que por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra, y que llegó a la existencia. Producto de lo invisible apareció lo visible. Qué hermosa declaratoria de ciencia. Sí, ¿por qué? Porque lo invisible, sí, lo invisible de los átomos, que nosotros no los podemos ver, que forman parte de las partículas que constituyen las cosas materiales, pero no se puede ver. Eso el Señor lo trajo del mundo invisible, que es el microcosmos. Del microcosmos invisible sacó el macrocosmos, que se toca, que se ve, que es la materia. Pero la Biblia relata y dice que hay alguien que hizo eso, que trajo a la existencia lo que no existía, y ese ser se llama el que existe por sí mismo. Y el que existe por sí mismo se llama el gran yo soy. El gran yo soy. Yo soy el que soy. Y se llena San Juan con lo yo soy para Jesús. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, entrará y saldrá y será salvo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy el camino. Yo soy. Los yo soy de Juan declaran que Él es el gran yo soy, el Mesías. Aun cuando van en busca de Él para tomarlo prisionero, la fatídica madrugada, cuando iba resplandeciendo un nuevo día, se fueron en eso oscuro y dijeron: buscamos a Jesús, buscamos a Jesús, al Maestro, al que ha hecho este cambio social, el que ha llevado a cambiar el pensamiento a mucha gente. A Él lo andamos buscando. ¿Quién es el tal Jesús? Y Jesús se puso hacia adelante en esa madrugada y dijo: yo soy. Y cuando dijo yo soy, esos soldados se fueron al piso. ¿Qué tiene ese yo soy? Ese yo soy de Jesús tiene el mismo verbo haya que le pertenece a Jehová en el Antiguo Testamento. Por eso no son dos dioses en la Biblia, es un solo Dios. El haya del Antiguo Testamento es el yo soy en el Nuevo Testamento. Y por eso en Apocalipsis dice que Él es el gran yo soy. Yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de Él no hay quien salve. Él es el nombre más grande en el cielo, Él es el nombre más grande en la tierra, Él es el nombre que te puede salvar, y Él es el nombre que tiene la facultad de darnos pan de vida, alimentos que son para la vida eterna. ¿Quién tiene aplausos para Él? Con toda la fuerza de tu corazón. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que a mí viene nunca tendrá hambre. También es una metáfora, porque no está hablando solamente de comida, alimentos para no tener hambre. Me explico, por favor. Podemos alimentarnos muy bien en una mañana o en una tarde o en una noche, y luego van pasando las horas y volvemos a tener hambre. Volvemos a tener hambre. Como es una metáfora que está en figura para ser interpretado, ¿a qué hambre se refiere? Al hambre del carácter espiritual. Sí, el hombre trascendiendo con lo de Dios. El hombre trascendiendo con lo de Dios tiene hambre. Y uno de los salmos dice que tengo hambre de Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Porque tengo hambre de Dios, tengo hambre de la presencia de Dios. Y cuando alguien tiene esa hambre es saciada cuando realmente llegue a la presencia del Dios Todopoderoso. Amén. Pero alguien tratando de saciar el hambre espiritual va en busca de la religiosidad idólatra. Y se coloca al frente de la idolatría y dice: este Jesús
este Jesús que está aquí en el Calvario, que lo tengo al frente en una cruz y que está diseñado por la parte del campo de las artes, sobre la madera, sobre las figuras del yeso, el metal, el oro, la piedra preciosa, y que dicen: es el Cristo tuyo, el Cristo del consuelo, el Cristo del dolor, y se postra. De alguna manera ese penitente tiene hambre de entrarle a la presencia de Dios, pero a él idólicamente le han puesto un Cristo de yeso, de metal, y ahí está porque tiene hambre, porque tiene deseos de conocer al Cristo. A otros le dan una estampita, a otros lo llevan a un altar, a otros lo llevan a una montaña donde hay un santuario y dicen: mira, aquí está el Cristo de la montaña, aquí está el Cristo de los lagos, aquí está el Cristo de los ríos, aquí está el Cristo de los artesanos, el Cristo de los estudiantes. Bueno, tienen hambre porque quieren y desean al Cristo. Pero sabes, el Señor Jesús, hablando con la mujer samaritana, le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Los judíos adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Se estaba refiriendo al Cristo, al Mesías. Y sabes, mujer, no es en Jericín ni tampoco en Jerusalén. Es en cualquier lugar donde alguien comience a adorarlo a Dios en espíritu y en verdad, para que comience a saciar esa hambre. Por eso tú y yo, cuando entramos a la presencia de Dios, tenemos hambre de Dios, y en esa hambre de Dios vamos buscando el rostro del Señor, y no se sacia hasta que lo sientes con el poder de Él a través de su Espíritu Santo, y lloramos y sentimos la gloria de Él y decimos: gracias, Señor, por hacerme sentir tu presencia. Y cuando alguien no siente la presencia de Dios, está entonces seca esa vida, está como aislado de las cosas de Dios, está como distraído, pero comienza a decir: yo tengo hambre de Dios, yo tengo hambre de Dios. Otros pueden tener hambre de fama, hambre de venganza, hambre de orgullo, hambre de celos, hambre de contienda. Están hambrientos de una identidad popular, hambre de eso. Pero el hambre que el Señor está diciendo aquí: sabes, cuando me distingas, cuando me conozca, ya no vas a tener más hambre. Cuando uno se llena de la presencia de Dios, ya no le interesa si es famoso o no es famoso, si tiene o no lo tiene. Uno lo contempla a Él en su gloria y en su poder y dice: es esto lo que mi alma anda buscando. Sí, la filosofía, la antropología, la psicología dice que todo ser humano tiene un vacío en su interior. Es el vacío existencial. Todos los hombres de ciencia lo estudian y dicen: qué extraño, qué raro. Todos los seres humanos tenemos un vacío existencial. Pues ese vacío existencial solo lo llena el creador de la existencia. Y ese vacío existencial se llena por medio de la palabra de Dios. ¿Quién tiene alabanzas para Él y aplausos con toda la fuerza del corazón? Alguien en esta noche, ese vacío existencial te coloca con una hambre y dice: pero es que me compro una cosa para tratar de saciar esa hambre. Ya me compro, ya me endeudé, ya lo tengo, pero no me satisface. Ya alcancé esto. Los solteros y las solteras: no tenía enamorado, no tenía enamorada, ya lo tengo, pero sigo con ese vacío. ¿Qué es lo que me pasa? Ya terminé mis estudios, ya lo logré, me dio un momento de satisfacción, pero sigo. ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo este vacío? Porque había un vacío grande en nuestras vidas cuando no se tiene a Cristo. Pero Jesús dice: el que coma mi carne, beba mi sangre, no tendrá hambre jamás y no tendrá sed jamás, porque yo seré en él la vida que sacia su ser. ¿Quién le tiene alabanzas para Él en el nombre glorioso de Jesús? Yo soy ese alimento de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mujer samaritana, dame de beber. Hablando del agua, la fuente, la sed. El agua es vital en la vida del ser humano. Y Jesús, sentadito allí, no tenía
no tenía el recipiente para tomar el agua del pozo de Jacob, que en los días de Jesús los historiadores dicen que tendría aproximadamente unos 30 metros de profundidad. ¿Cómo alcanzar esa profundidad y donde estaba allí la fuente de agua? Llegó la dama, tenía el recipiente, le dice: mujer, dame de beber. Y rápido la mujer lo queda mirando y le dice: judío, conmigo samaritana no se hablan, hombre con mujer no se hablan, ¿por qué me hablas? ¿Cómo me pides a mí que te dé de beber? ¿No ves que soy samaritana y tú eres judío? ¿Somos enemigos o no te das cuenta? Jesús le dice: si conocieras quién es el que te está diciendo dame de beber, entonces tú no le negarías. Y sabes qué más, mujer, Él te daría un agua que es para que llene tu alma, y no tendrías necesidad de volver otra vez a tomar de esta agua. Cuando le dice eso, la mujer se queda pensando: ¿por qué habla así ese maestro con ella? Y le dice: ¿sabes? Anda, trae a tu marido. Y dice: no tengo marido. Y el Señor Jesús le dice: has dado una buena respuesta, porque 5 hombres has tenido, 5 maridos has tenido, y el que te está esperando, el 6º, tampoco es tu marido. Hablas en verdad, porque con ninguno de ellos tienes un compromiso sólido, que es el matrimonio. Solo convives. Cuando Jesús le dijo: tú necesitas esta agua y la tomas, y te va a volver a dar sed, y vas a volver a tomar de esta agua, simbólicamente Jesús le estaba diciendo a ella, a la samaritana: los 6 hombres que han pasado por tu vida no te sacian en tus anhelos sexuales, en tus anhelos sentimentales. No te sacian, mujer. Cada vez vas a ir cambiando hombres, porque piensa que esa sed que tienes, sed de sexo, sed de inmoralidades sexuales, sed de desorden de la vida, sed de una vida de hipocresía, de escondida, sed de mantener a ocultas tus compromisos, porque obvio me dijiste no tengo marido, pero todo lo que estás haciendo a ocultas yo lo conozco. Jesús lo que está diciendo allí en el símbolo de esta mujer samaritana para toda la humanidad es: ¿qué es lo que te lleva a una fuente que es Jacob, el pozo del usurpador? ¿Qué te lleva allí? Una vez estás equivocado, 2 veces y nos equivocamos, 3 veces, pero claro, es que tengo sed de esa inmoralidad y ya la cometí, vuelvo por allí, y luego que la he hecho otra vez regreso. Así regresó la mujer samaritana, y una vez y otra vez y otra vez. ¿Cuántas veces diría yo: no, tengo que ya detenerme? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Sabes por qué no se alcanzaba a detener? Porque la fuente del agua de vida todavía no se le había cruzado en el camino, hasta que ese día en ese pozo estaba la figura del agua de vida, no del agua física que estaba en el pozo de Jacob, el usurpador, el mentiroso, por el cual es reconocido ese pozo hasta el día de hoy, sino que estaba en ese pozo, estaba la fuente de vida, que es Jesús, el agua de vida. Y ahí estaba. Y sí se comprueba algo hermoso, porque luego que le da las palabras, en principio ella le considera profeta, pero luego que le dice todo, le dice Cristo. Y luego que le dice Cristo, que es Salvador o Mesías, que es Dios manifestado en carne, corre a la aldea de los samaritanos y le dice: oigan, allí en el pozo de Jacob me he encontrado a un hombre que me dijo todo. En principio yo creía que era un maestro, incluso que no me debía hablar porque somos enemigos. Pero saben samaritano, Él no se porta como enemigo. Él al contrario me entró a la amistad a mí, me hizo reconocer mis faltas, mis errores, me ha dicho todo de mí. ¿No será este el Cristo, el Mesías? Y salieron corriendo los samaritanos. Dijeron: bueno, si no nos trata como enemigo, entonces platiquemos, seamos a la amistad con Él. Y Él se comenzó a enseñarles a todos la palabra de Él, la palabra de vida. Les entregó pan del cielo y les entregó agua de vida. ¿Y sabes qué dijeron? Cuando llega la mujer samaritana dice: ¿qué opinan ustedes? ¿Es o no el Cristo? ¿Es o no el Mesías? Y los samaritanos le dicen: mujer, ya no te creemos solo por lo que tú nos dijiste. Ahora nosotros mismos hemos oído y hemos
hemos visto y hemos creído que este es el Cristo, el Salvador de todo el mundo. Hay poder en el nombre de Jesús. Este es el Mesías. Ya no vamos a esperar otro. Este es el Mesías. Este es el Mesías que está esperando el mundo. En esta noche, en el nombre de Jesús, póngase de pie. Alguien necesita saciar el hambre que tiene en el alma y tiene sed. Sed no de venganza, sed no de desquite, sed no de inmoralidades sexuales, sed de Dios, sed de Dios. Cuando se siente la presencia de Dios porque se conoce su palabra, eso es hermoso. Uno dice, qué lindo estar en la presencia de Dios. ¿Alguien más quiere llegar hasta este altar? Te estamos invitando. Deja allí tu lugar. Vente humildemente a los pies de Cristo. Sabes que es algo lindo estar en el altar. Es algo hermoso llegar ante la presencia de Él. ¿Cuántas veces acudes a sitios equivocados y errados y te involucras con todo tu ser en lugares obscenos y equivocados? Esta noche hay un altar que te está esperando, que es encuentro con Dios. Y puedes doblar las rodillas ante la presencia del más grande de todos, el Cristo, el Mesías, el pan que descendió del cielo, el que da ese alimento para tu alma y que sacia esa sed con esa fuente de agua que salta para vida eterna. Sí, Él es el pan que descendió del cielo. Él es el pan de vida. Él es más que ese maná del Antiguo Testamento que los hebreos reconocían y decían, nuestros padres comieron maná allá en el desierto. Y tú dices que eres el pan que desciendes del cielo. Te estás comparando con el maná, que es una de las enseñanzas para nosotros de la provisión de Dios cuidando a su pueblo. Tú dices que eres entonces ese maná. Él es más que ese maná. Es el pan de vida, el pan de vida. Alguien en esta noche necesita pan de vida, alimentos para la vida, para vivir una vida hermosa, una vida de provisión, una vida de cuidado en Dios. Alguien necesita esa fuente de agua que salta para vida eterna. Alimentos y agua son vitales para la vida del ser humano. En esta metáfora el Señor está diciendo, sin mí no podéis ir por la vida. No puedes decir que vives si no me tienes a mí. ¿Cómo puedes decir que tienes buena vida si no te alimentas de mi palabra? ¿Cómo puedes decir que tienes una fuente de agua muy buena si no te alimentas de mi palabra? Yo soy el pan de vida. Yo soy los alimentos para la vida. Oh Padre Celestial, en esta noche, en el nombre de Jesús, invocamos tu nombre, mi Padre Celestial. Esta palabra gloriosa, esta palabra eterna, Señor, esta palabra santa llegando a los corazones de la vida de las personas. Salva, regenera, cambia, alimenta nuestra alma y danos de esa fuente de agua que salte para vida eterna. Oh Padre Celestial, salva a nuestros amigos allá, Señor, en plataforma Facebook, Señor. Sálvalos, estás tocando su corazón. ¿Cuántos de ellos tienen hambre, sed y tratan de encontrar en los placeres la satisfacción de los campos espirituales y no lo logran? Tienen un vacío existencial que lo tratan de llenar con un sinnúmero de cosas artificiosas, paganas, malas, negativas, y nada de eso los sacia. Pero en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret, que te reciban como Salvador personal y sacies el hambre que hay en su alma, el vacío existencial lo llenes y sacies con esa fuente de agua de vida nuestras vidas. Lo hagas también con muchos hermanos que están atravesando momentos difíciles, complicados, Señor, pero que tú tienes el poder de cambiar nuestras vidas para bien. En el nombre glorioso de Jesús, amén y amén.